Lara conocía el alma de La Rioja no por el sabor de sus vinos, sino por el olor de su tierra. A sus 24 años, su vida transcurría en dos mundos paralelos que nunca debían tocarse. De día, vestía un uniforme gris y funcional, parte del anónimo equipo de limpieza de las bodegas de La Vega, una de las dinastías vinícolas más antiguas y prestigiosas de España. Sus manos se movían con una eficiencia silenciosa, limpiando los restos de las catas de lujo, puliendo los cristales de los inmensos ventanales que se abrían a un mar de viñedos. Pero de noche, a la luz de un flexo barato en su pequeño apartamento, esas mismas manos subrayaban libros de agronomía y botánica y sus dedos tecleaban trabajos sobre la mineralidad del suelo y la salud de las vides para su curso universitario a distancia. El reino de los de La Vega era un espectáculo de poder y tradición. Una finca monumental con una masía de piedra centenaria y una bodega de arquitectura vanguardista. Y en el centro de todo, como un sol alrededor del cual giraba aquel universo, estaba don Alejandro de La Vega, un hombre de 70 años, viudo, con una presencia que imponía un silencio respetuoso a su paso. Lara solo lo había visto de lejos, una figura elegante y solitaria caminando entre las vides más antiguas, tocando las hojas con una delicadeza que parecía reservada solo para ellas. Para Lara y el resto del personal, él no era un jefe, era el rey, un monarca absoluto en su imperio de hectáreas y barricas. El sueño de Lara era simple y, sin embargo, parecía inalcanzable. Trabajar en aquella tierra, no sobre ella. Sentir el suelo bajo sus botas, no el frío del mármol que pulía, pero las deudas familiares y la enfermedad de su madre la mantenían anclada a la fregona y al uniforme gris, lejos de las vides que estudiaba en secreto cada noche. Octubre traía consigo la culminación del año, la gala de la vendimia. Era el evento social más importante de la región, una noche en la que la bodega abría sus puertas a la élite del país para presentar su vino más exclusivo. Para el personal, significaba semanas de trabajo frenético bajo la supervisión de Beatriz, la implacable jefa de eventos. Beatriz era una mujer de unos 35 años, con una ambición tan afilada como sus tacones. Despreciaba al personal de limpieza, viéndolos como obstáculos invisibles que debían desaparecer a su paso. Quiero que estos suelos brillen tanto que se pueda ver el reflejo de la envidia de nuestros competidores, decía en las reuniones sin mirar a nadie a los ojos. Cualquier error, por mínimo que sea, será motivo de despido inmediato. ¿Entendido? Lara sentía la presión como una presencia física. Su única aliada era Sofía, una mujer mayor del equipo de limpieza que la había acogido bajo su protección. «Ten cuidado con Beatriz», le advirtió Sofía un día mientras limpiaban la sala de barricas. «Disfruta humillando a quien considera inferior. No le des ningún motivo». Lara asintió, prometiéndose a sí misma ser invisible, un fantasma eficiente que se deslizaría por la fiesta sin dejar rastro. La noche de la gala, la bodega se transformó en un escenario de cuento de hadas. Luces cálidas iluminaban los jardines, la música de un cuarteto de cuerda flotaba en el aire y cientos de invitados vestidos con sus mejores galas degustaban vino y canapés. Lara y el resto del equipo se movían por los márgenes, recogiendo copas vacías, limpiando cualquier mancha al instante. La humillación llegó de forma rápida y brutal. Mientras Lara se agachaba para recoger un plato caído cerca de la terraza, un invitado dio un paso atrás sin mirar y chocó con ella. Una bandeja con varias copas de vino tinto que llevaba en la mano se tambaleó y una de ellas cayó, haciéndose añicos sobre el impecable suelo de piedra caliza y salpicando el bajo del vestido de una invitada. Antes de que Lara pudiera disculparse, la voz cortante de Beatriz resonó en el aire.
«Pero serás inútil», gritó atrayendo todas las miradas. Se acercó a Elara, que estaba de rodillas intentando recoger los cristales. «¿Es que no puedes hacer nada bien? Mira lo que has hecho. Estás molestando a los invitados y has manchado el suelo. ¡Qué incompetencia!». La humillación fue total. Elara sintió las miradas de docenas de personas clavadas en ella, algunas con pena, otras con desdén. Con las mejillas ardiendo, no levantó la vista. Se concentró en su tarea, recogiendo cada esquirla de cristal con una precisión metódica, ignorando el murmullo a su alrededor. Se negó a darles la satisfacción de ver sus lágrimas. Desde un rincón discreto de la terraza, don Alejandro de la Vega lo había observado todo. Vio al invitado tropezar, vio la copa caer y, sobre todo, vio la reacción de Beatriz. Su rostro se endureció con una desaprobación gélida. No le impresionó la demostración de autoridad de su empleada, sino que le repugnó su crueldad innecesaria. Sin embargo, lo que realmente captó su atención fue la chica, la criada. Observó su reacción, la ausencia de pánico, la dignidad en su silencio, la metódica concentración con la que limpiaba el desastre, como si el mundo a su alrededor no existiera. Pero notó algo más, un detalle que a cualquier otro le habría pasado desapercibido. Al limpiar la mancha de vino, la chica se movió con un cuidado exquisito para no pisar un pequeño trozo de tierra junto a la maceta de un olivo ornamental, un trozo de tierra que él sabía que era diferente. Era una muestra del suelo de su viñedo más preciado y experimental, la parcela El Silencio, que él mismo había puesto allí. Y vio cómo ella, instintivamente, protegió aquel pedazo de tierra como si fuera sagrado. A la mañana siguiente, Elara fue convocada a la oficina de don Alejandro. Caminó por los pasillos sintiendo un nudo en el estómago. Estaba segura de que iba a ser despedida. La oficina era una estancia imponente con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de los viñedos. Don Alejandro estaba de espaldas, mirando la tierra. «Siéntese, por favor», dijo sin volverse. Elara se sentó en el borde de una silla de cuero. «Ayer por la noche», comenzó él, girándose para mirarla por primera vez. Sus ojos eran penetrantes, inteligentes. «La vi limpiar el vino junto al olivo». Elara contuvo la respiración esperando la reprimenda final. «¿Por qué no pisó la tierra que había al lado?», preguntó él. La pregunta la dejó sin palabras. Era lo último que esperaba. «Señor», balbuceó, «la tierra. Tuvo mucho cuidado de no tocarla. Quiero saber por qué», insistió él con una calma inquisitiva. Elara dudó por un momento. Mentir era lo más seguro, pero algo en la mirada de aquel hombre, una curiosidad genuina, la impulsó a decir la verdad. «Porque esa tierra no es como la del resto del jardín», dijo en voz baja. «El color es diferente, más pálido, más calcáreo, y por la forma en que el vino se absorbió, parece tener una capacidad de drenaje muy específica. Pisar en ella la compactaría y cambiaría sus propiedades. Sería una lástima». El silencio que siguió fue denso. Don Alejandro la miró fijamente y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Era la primera vez que Elara lo veía sonreír. «Pasee conmigo», dijo. Durante la siguiente hora caminaron juntos por las vides de El Silencio. Él le hacía preguntas y Elara, olvidando quién era él y quién era ella, comenzó a hablar. Habló de sus estudios, de la simbiosis de los hongos micorrízicos con las raíces, de su teoría sobre cómo un cierto tipo de líquen en las rocas cercanas podía indicar la mineralidad del subsuelo. Hablaba con una pasión y un conocimiento que brotaban de lo más profundo de su ser. Don Alejandro no escuchaba a una empleada de la limpieza, escuchaba a una amante de la tierra, a alguien que entendía el lenguaje secreto de su viñedo. Al final del paseo, se detuvieron frente a la masía. «Beatriz cree que el valor de esta empresa está en las galas y en los clientes ricos»,
dijo don Alejandro, más para sí mismo que para ella. Está equivocada. El valor está ahí fuera, en la tierra. Y usted, señorita, usted entiende la tierra. El lunes no se presente en el equipo de limpieza, continuó. El ara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Iba a despedirla. El lunes se presentará al jefe de agronomía, el señor Mendoza. Le he dicho que tendrá una nueva aprendiz. Empezará con un sueldo modesto, pero con acceso ilimitado a nuestros laboratorios y a esta parcela. Su trabajo será observar, aprender y, sobre todo, cuestionar todo lo que hacemos. El ara lo miró, incapaz de articular palabra. Las lágrimas que no había derramado la noche anterior ahora brotaban libremente, pero no eran de humillación, sino de una gratitud tan inmensa que dolía. No le estaba ofreciendo un favor, le estaba ofreciendo una oportunidad basada en su propio mérito. La noticia cayó como una bomba en la jerarquía de la bodega. La criada ahora tenía acceso directo a don Alejandro y trabajaba en el proyecto más prestigioso. La furia de Beatriz fue volcánica. Se sentía burlada y humillada. A sus ojos, el ascenso de Lara era un juicio sobre su propio valor. Comenzó una campaña de sabotaje sutil. Esparció rumores de que Lara tenía una aventura con el anciano propietario, que lo había seducido para conseguir el puesto. Convenció a otros empleados para que la trataran con frialdad, para que le ocultaran información y la excluyeran. El ara, que esperaba encontrar un paraíso, se encontró en un campo de batalla social, pero la misma resiliencia que le había permitido soportar la humillación pública ahora le servía para ignorar los susurros y concentrarse en su trabajo. La tierra no juzgaba, las vides no cotilleaban. El desafío llegó con una inesperada helada tardía en primavera. Una noche, los termómetros se desplomaron, amenazando con destruir los brotes más tiernos de las vides experimentales de El Silencio. Los métodos tradicionales de protección, como los aspersores de agua, eran arriesgados para aquella variedad tan delicada. Cundió el pánico. Fue el ara quien, tras pasar horas analizando sus apuntes y observando el terreno, propuso una solución. Recordó haber leído un antiguo tratado sobre cómo los monjes protegían sus viñedos, con pequeñas hogueras de sarmientos secos distribuidas estratégicamente para crear una corriente de aire caliente que impidiera que la helada se asentara. Era una técnica arcaica descartada por la tecnología moderna. El jefe de agronomía dudó, pero don Alejandro, confiando en el instinto de el ara, dio la orden. Durante toda la noche, el ara, junto a un pequeño equipo de trabajadores leales, trabajó bajo la luna helada, encendiendo y manteniendo las hogueras. El viñedo se llenó de pequeñas luces danzantes, un espectáculo mágico y desesperado. Al amanecer, el resultado fue evidente. Mientras las viñas de parcelas vecinas mostraban los estragos del hielo, los brotes de El Silencio estaban intactos, verdes y vibrantes. El ara no solo había salvado la cosecha más valiosa de la bodega, había demostrado que el conocimiento y la intuición valían más que los protocolos rígidos y los prejuicios. La historia termina un año después. No hay una boda ni un romance de cuento de hadas. El cambio en la vida de el ara fue mucho más profundo. Se había convertido en una pieza clave del equipo de agronomía, respetada por su talento y su trabajo duro. Beatriz había sido reasignada a un puesto menor en otra de las empresas del grupo. La escena final muestra a el ara caminando entre las vides junto a don Alejandro. Ya no hay distancia entre ellos. Hablan de igual a igual, discutiendo sobre la próxima poda. Él ya no es el rey y ella no es la criada. Son dos almas unidas por un amor incondicional a la tierra. Su vida había cambiado para siempre.
no porque un rey la hubiera rescatado, sino porque él le había dado la oportunidad de demostrar que ella nunca había necesitado ser rescatada, solo necesitaba ser vista.